Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica con las 4 claves de la semana que ahora termina. En el nuevo formato que empezamos ya la semana pasada, pues primero con las 4 claves más o menos concisas y luego ya el resto del vídeo pues un poco de todo y bastante en formato podcast para que se pueda escuchar pues cómodamente en el coche o cuando se va andando por ahí. Hoy es sábado 12 de junio y empezamos a grabar a las 8:37. Por aquí, por casa, todo bien. Ya tras el susto de mi hija, al final parece que el problema estuvo en una niña de la familia de su novio que tenía un resfriado común. Parece que está siendo muy habitual, como los niños, como los mayores vamos todos con mascarilla y demás, pues no está habiendo resfriados, ni gripes, ni cosas, pero los niños que van sin mascarilla pues lo están pillando todo. Y se lo contagió pues a media familia. Así que bueno, pues nada, un susto y todos seguimos bien a la espera de esas segundas vacunas, los mayores, y a ver si vamos poco a poco pues pasando todo esto y viendo muchas series. Ahora me estoy viendo todos los capítulos que los tenía todos grabados de La cocinera de Castamar. Me era un poco reacio, los tenía ahí, no me atreví a empezar porque esas series de época no sé, si no están bien ambientadas, al final se me hace un poco pesado, pero la verdad es que no está mal. Me los estoy viendo todos y está entretenida. No es que sea, en fin, tremendo, pero bien, es una serie buena. Está entretenida, está muy bien ambientada y está hecho con un tono bastante interesante. La trama está bien, recomendable. Está bastante aceptable. Y también pues deporte, mucho deporte. Ayer me dio una rabia Nadal, me cachis en la mar. Eh, que estuvo muy cerca ahí en el tercer set, que fue el decisivo, en ese tie-break que pudo haber caído del lado de cualquiera de los dos. Y ahí ya perdió el partido, pero fue un partidazo y demostrando que tanto Djokovic como él pues siguen siendo los dos mejores junto con Federer y las nuevas generaciones pues ahí están, son eternas promesas pero no terminan de desbancarlos ni de lejos, son tremendo, menudo partido que jugaron los dos, madre mía, impresionante y muy bueno. Un poquito de propaganda para empezar. Recordarles que estamos en Intefi Escuela de Negocios. Ya saben que la compró Zona Value y bueno, pues se ha reforzado muchísimo la escuela de negocios y se ha lanzado, que el año pasado pues estuvo parada porque la verdad es que pensábamos que ya no íbamos a hacer más cuando estábamos nosotros solos, que no íbamos a hacer más ediciones del máster, pero ya con Zona Value pues se ha vuelto a poner en marcha la sexta edición. Ellos han invertido mucho tiempo y dinero en que esto salga muy bien. La edición es potentísima. Se da lo mismo que en ediciones anteriores. Por ejemplo, yo que soy el director del máster y doy 2 módulos enteros, explico todas mis estrategias de corto, de medio, de largo, con las que llevo las SICAPs también, llevo ya 2 y apadrinando la tercera. Todo eso lo explico detenidamente y a corto, a medio, todas mis formas de operar, enfoques profesionales y demás. Seguimos dando un módulo buenísimo de Price Action, que yo creo que eso es único, porque lo da un grandísimo especialista que lleva ya muchas ediciones y muchos expertos universitarios también en esto. Y luego encima se ha añadido un montón de materias nuevas que el año pasado no, o en ediciones anteriores no dábamos, con profesores de super lujo, muy buenos. En fin, yo creo que se ha preparado un máster realmente muy bueno, por supuesto, como en ediciones anteriores, con el título de la Universidad Isabel I. Y además, pues este año es que tenemos el patrocinio de Mafre Gestión Patrimonial, que también nos está ayudando mucho. Todos los profesores son, excepto los de cosas muy especializadas, como puede ser psicología, que tenemos a un neurólogo, que encima de ser médico, pues ha escrito un libro sobre el cerebro del inversor.
o cosas así, o fiscal que lo da también un abogado de Garrigues, pero los demás, todos estamos manejando vehículos de inversión y historias de estas, y por cantidades bastante importantes. No lo digo por mí, sino lo digo por los demás. Hay gente que está manejando muchísimo dinero, con lo cual pues se va a hablar con sensatez y con sentido común y con profesionalidad, ¿no? De todo lo que se está diciendo ahí. Muy recomendable. Esta edición yo creo que es la mejor con mucha diferencia y descuento del 15% hasta el 30 de junio. Y también recordarles pues que pinchando, es que aquí no me sale, se me desencuadra, pero si marcan Gloversia, así como está aquí, gloversiasicaf.com, pues como siempre aquí tienen las dos SICAF que asesoro yo personalmente, una conservadora, la otra más agresiva, que está en PC el 1 de abril, pero esta es mucho más agresiva que esta otra. Aquí sí que vamos a... aceptamos drawdown un poco más altos, pero no esos drawdown tremendos que se ven por ahí, del menos 40 y cosas de esas. Un promedio de menos 6, picos máximos de menos 10 o así, pero a cambio aquí vamos por rentabilidades bastante agresivas. Y luego con la conservadora, que está desde finales del 2019, la broma, pues ahí está. Ahora mismo llevan interanual desde primeros de junio del año pasado, pues cerca de un 6% de rentabilidad. O sea, es conservadora, pero tampoco se queda durmiendo. Ya saben que pinchando en globesiasicaf.com o aquí les sale un chat, les sale teléfonos, les sale de todo. También les recordamos que en Gloversia somos especialistas en crear vehículos de inversión, otras EAFs, otras sociedades de valores, cosas, todo eso lo hacemos y creo que con un muy buen precio y un servicio excelente. Está todo el mundo bastante contento, estamos muy contentos con esa rama de negocio. Bueno, pues si les parece, ya empezamos con el mercado. Antes de empezar con las cuatro claves, vamos a dar un repaso rápido porque luego se me olvida al sistema sencillo que llevamos semanal. El sistema, como saben, pues está largo. Entró largo tras los dos clics estos y ruptura del máximo, pues como no muy lejos de donde está ahora, unos 20 puntos o así. Y ahora mismo pues se sigue largo, sin mayores problemas. Cambiaría de opinión si da dos clics aquí, dos bolitas de estas que las active a rojo y perdiera el mínimo de las dos velas que lo activaran. Y yo aquí lo que sí que pondría es un objetivo de beneficios a la altura del techo del canal alcista, zona 4.350 por ahí un poco más abajo, ahí habría que poner objetivo de beneficios. También se podría poner, si no se quiere esperar a que salte esto, pues está claro que se está parando todas las veces en la media de 50, pues se podría poner para que sea más inquieto, pues un stop loss, algo por debajo de la media de 50, pero bueno, el sistema en sí lo que haría sería sacarnos, cerraría posiciones si salen dos bolas rojas y se pierde el mínimo, o si toma beneficios por lectura de mercado más o menos a la altura de esta directriz. Como me siguen preguntando, y eso que lo he puesto ya varias semanas, los parámetros, voy a ponerlos otra vez. Estos son los parámetros que uso yo: aceleración mínima 0,01, aceleración máxima 0,2, factor de aceleración 0,01. Algunos lectores me preguntan si se podría añadir un Mac a todo este invento, y sí, se puede, se puede. Yo no empezaría a optimizarlo demasiado, eso me parece una equivocación, lo dejaría tal cual está. Y como poderse se puede, pero son más fiables las señales del parabólico. Con el Mac podemos tener señales demasiado tempranas. Yo creo que tal y como está bien. Se quiere tener el Mac, pues se puede poner, pero aquí no se habría hecho salir, más o menos por aquí. Y esto siguió subiendo y el sistema en ningún momento nos dio señal de venta hasta casi como por aquí. Pero bueno, se puede utilizar, ¿eh? Se puede utilizar para confirmar las entradas y las salidas, y puede ser una ayuda. No hay que complicarse mucho más la vida, ¿de acuerdo?
Bien, empezamos con las 4 claves de la semana. Ya saben, nuevo formato. Ahora repasamos las claves de lo que ha movido mercado y luego ya el resto del vídeo pues es un poco de todo, ampliando algunas cosas. Primera clave de la semana, el mercado de bonos. Con mucha diferencia para mí ha sido esta la mayor clave de la semana. Sorpresa mayúscula, pillada de cortos apoteósica, no para los hedge fund, que estos se lo habían olido, el mercado estaba totalmente corto en los bonos americanos, JP Morgan reconocía en pleno subidón de esta semana que es que sus clientes estaban, antes de empezar la subida de los bonos o bajada de rentabilidades, como lo queramos ver, la línea roja es la bajada de rentabilidades. JP Morgan decía que sus clientes estaban en el mayor nivel de cortos desde el año 2018, toda esta zona de aquí, pero sin embargo los hedge funds estaban largos. Estos se olieron el bacalao y estos estaban largos. Y esta semana han terminado con el mayor número de largos desde octubre del 2017. Así que no a todo el mundo ha pillado esta subida de los bonos por sorpresa. Pero bueno, para la mayoría del mercado sí lo ha sido tremendo, justo cuando se pensaba que los bonos se iban a las nubes por todas las tensiones inflacionistas y teniendo en cuenta que el jueves se publicaba el dato de IPC, pues el mercado ha demostrado una vez más que hay que andarse con ojo con las previsiones, que al final hace lo que le da la gana, suele ser lo habitual, y esta vez pues lo ha vuelto a hacer. Ha sorprendido a todo el mundo yendo a la contra. Y su aspecto técnico pues está muy bien. Está intentando volver a llegar a la resistencia que tiene en la media de 200. No sé qué rentabilidad será esa, pero así a ojo me imagino que será como el 1,30 y tantos por ciento de rentabilidad o una cosa así. Que quién lo iba a decir, cuando todos los pronósticos decían que a estas alturas estaría más cerca del 2% que otra cosa. Bueno, pues no ha sido así. El mercado ha tendido a considerar que esto era una clara señal que estaba marcando el mercado de bonos. No hay que olvidar que el mercado de bonos es gigantesco, es muy grande, es un mercado inmenso. Pues era una señal de que estos profesionales que se meten en bonos, aquí muy pocos particulares, poquísimo, la inmensa mayoría en proporción, quiero decir, en proporción aquí predomina el institucional, pues el mercado entendía que esto era una señal de que no había miedo a la inflación, nada más lejos de la realidad, no es nada de eso, ¿eh? No hay que equivocarse. Los bonos no han subido por eso. Los bonos no han subido por eso. Para nada. Si vemos el artículo que tenemos en portada comentando lo que decía ayer McElligott, recuerdo que estamos bastante en formato podcast, así que los que no lo vean no se preocupen, que procuro poner la menor cantidad posible de gráficos y cosas. McElligott, en el artículo que pusimos ayer en portada, decía que los bonos han subido primero por el flujo de salidas de cortos, que ha sido enorme y muy violento. Hay que recordar que McElligott de Nomura es un analista cuantitativo y todo este tipo de cosas de flujos y contraflujos y demás lo estudia siempre muy a fondo, con lo cual es muy fiable cuando dice estas cosas. Bueno, pues primer factor que tenemos es una salida de cortos enorme. Y eso hace el efecto de bola de nieve y ha incrementado la velocidad de la subida de los bonos o de la bajada de las rentabilidades. En segundo lugar, ha detectado muchas compras reales de bonos de gestores que estaban infraponderados de duración y largos en cash. O sea que mucha gente ha pasado de cash. Estar infraponderado de duración significa, bueno, duración es algo así como podría ser, bueno, técnicamente hablando es complicado de explicar, pero se lo voy a explicar de manera más fácil y no es correcto, como se lo voy a decir. Pero sería algo así como que tener la vida de los bonos que tienes en la cartera a muy largo plazo.
¿vale? Eso sería tener mucha duración. No es exactamente eso, ¿eh? Pero para entendernos. Entonces, la gente lo que quería era tener bonos a muy corto plazo y cash. Y esto ha cambiado. Entonces, McElligott ha detectado que mucha gente ha salido de la cueva del cash y de los bonos a muy corto y se ha ido a por bonos a más largo plazo. También dice que ve compras de las mesas de tesorería mansalva en un mercado de liquidez tenso. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Miren, tenemos una crisis, una crisis total en el mercado de liquidez en Estados Unidos, pero una crisis, esto no es habitual, lo habitual es que las crisis de liquidez sean porque no hay liquidez en el sistema, pero es que esto es al contrario, es una crisis de exceso de liquidez en el sistema. Tenemos todos los días, la Reserva Federal da una facilidad que se llama de repos inversos, recompra inversa, RRP, de la Reserva Federal, que como se puede ver en este artículo que pusimos en mayo, estamos hablando de la cantidad de dinero que las instituciones financieras con mucho efectivo han estado prestando al Banco Central durante la noche a un interés del 0%. Estos repos inversos están llegando a máximos históricos. Los de ayer llegaron a 535.000 millones de dólares en un día, ¿eh? En un día. La Reserva Federal lanzó este programa de repos inversos en el 2013 para absorber el efectivo extra que había en el mercado de repos y crear un suelo estricto bajo los tipos de mercado, en particular su tipo de interés oficial. Bueno, pues es tal la presión, hay tanto dinero en liquidez que están presionando a los tipos a corto para que pasen a negativo. Van a pasar a negativo de un momento a otro si la Reserva Federal no consigue controlar la situación de tantísimo efectivo que hay. Y de hecho lo que se temen los operadores es que la Reserva Federal se vea sobrepasada por esta situación y termine subiendo un tipo de interés que no tiene nada que ver con los tipos de interés a los que estamos acostumbrados, que es el tipo de interés sobre exceso de reservas bancarias. Si eso sucediera, bueno, vamos por partes. En medio de todo este lío, se lo estoy intentando explicar muy sencillamente y que me perdonen los expertos de renta fija porque lo hago de tal manera que puede parecer que esté diciendo lo que no es, pero es que si no, no se va a entender. Supongo que me entenderán los expertos en renta fija de que es muy difícil explicar a la mayoría de la gente el lío que es técnicamente este mercado, ¿no? Digamos que por una serie de razones, en medio de ese mar de liquidez, en medio de esta presión que tiene el sistema porque sobra liquidez, en suma, los bancos no están sirviendo como agentes de transmisión de ese dinero que sobra para reactivar la economía, no lo están haciendo, lo tienen todo ahí en reservas acumuladas. Y esto está distorsionando variables macroeconómicas muy importantes como la M2 y cosas así. Bueno, entonces, en medio de ese mar de liquidez, digamos que la compra de bonos ahora mismo a los bancos les viene muy bien en función de todos los coeficientes que tienen que respetar y una serie de cosas. Entonces, técnicamente hablando, a los bancos les viene bien ahora comprar bonos para sus coeficientes. Y lo están haciendo, y McElligott lo reconoce que lo están haciendo, y eso no tiene nada que ver con que haya una previsión de la inflación alta o baja, no tiene nada que ver. Sin embargo, está entrando dinero por eso. Si la Reserva Federal subiera ese tipo de interés de exceso de reservas, todas esas compras se desharían. Y entonces tendríamos el problema inverso. Y entonces las crónicas dirían que es que el mercado de repente le ha entrado el miedo a la inflación. Entonces hay que conocer todo esto, se lo estoy diciendo muy sencillo y a medio explicar para no liarles, pero esto es muy importante conocerlo porque aquí se está montando una película, los periódicos tiran periódicos con explicaciones demasiado simples y no se están enterando bien de las cosas. Entonces no es que se le haya pasado el miedo a la inflación al mercado, por eso suben los bonos y está ayudando a las bolsas. Sí que está ayudando a las bolsas, pero el problema es que no es por eso. Entonces, este es otro factor que está influyendo mucho en la subida de los bonos. Y ahora viene otro que es importantísimo. Los bonos están subiendo porque los grandes fondos de pensiones están rotando el dinero y están saliendo de bolsa y se están metiendo en bonos. Y vamos a explicar por qué, porque esto es muy importante
y porque este movimiento va a seguir y porque este movimiento es el mayor de todas las fuerzas que están haciendo subir a los bonos. Y estamos hablando de que los planes de pensiones podrían tener para rotar más de $1 billón, ¿eh? O sea que este fenómeno podría seguir bastante tiempo. Vamos a ver qué es esto. ¿Por qué los fondos? Esto es muy importante. Es una de las claves de la semana importante. ¿Por qué los fondos de pensiones gigantescos de Estados Unidos están rotando de bolsa a bonos? Porque es muy interesante, verán. Lo tienen aquí en portada en un artículo que se llama El factor oculto que podría causar mucho daño a las bolsas. Bien, fíjense en esto. Miren este gráfico, vamos a ampliarlo. Vamos a irnos a pantalla completa. Atención a este gráfico. Este gráfico muestra el ratio de financiamiento, de financiación de los fondos de pensiones. ¿Y eso qué es? Pues este es un ratio que compara si el valor de los activos que tiene el plan de pensiones es suficiente para poder atender a las obligaciones de pagos de pensiones que tiene ese fondo de pensiones. En Estados Unidos la legislación es diferente a la de aquí, ¿vale? Entonces, un ratio del 100% nos indicaría que el fondo está perfectamente financiado porque tiene la capacidad, con los activos que tiene, de poder atender todos sus compromisos de pagos de pensiones. Un 100% sería el ratio correcto. Por ejemplo, un ratio del 70% sería muy preocupante porque nos diría que ese plan de pensiones no puede atender el 30% de las obligaciones futuras que tiene de pagos de pensiones. Un ratio del 100% pues nos dice que está bien cubierto. Un ratio por encima del 100% pues nos diría que puede pagar con creces. Es muy poco habitual que superen el 110%. Por pura definición un poco del ratio y demás. Espero que haya quedado claro. Ratio que lo que hace es tomar todos los activos que tiene y dividirlo por las obligaciones que tiene que pagar. ¿De acuerdo? La fórmula sería esta. Valor de los activos partido... Vaya, que se me ha ido por valor de los pasivos. ¿De acuerdo? El valor actual de los pasivos se calcula utilizando la tasa de interés actuarial. El valor de los activos de un fondo de pensiones, las inversiones, que son las inversiones que tiene el fondo en acciones y bonos, dividido por el valor de los pasivos, que son los beneficios de las pensiones actuales y los futuros a pagar. Entonces se hace con una tabla actuarial. Entonces, así de sencillo. Bueno, como ven aquí, dice, refleja la situación financiera actual de un fondo de pensiones expresando el índice entre activos y pasivos. En otras palabras, esto es lo importante, muestra si el fondo de pensiones tiene suficientes reservas para pagar los beneficios de las pensiones a sus miembros actuales y futuros. ¿Ok? Bueno, yo creo que esto sí que ha quedado claro. Claro, ¿qué pasaba? Que desde el año 2008, en que ellos estaban en un ratio correcto, por encima del 100%, pero sin pasar el 110%, pues llegó la crisis financiera del 2008, la parte de renta variable que tenían los fondos de pensiones sufrió mucho y se dio el batacazo. Y han estado desde el año 2008 sin conseguir llegar a su ratio correcto, que era el ratio del 100%. Claro, ¿qué ha pasado ahora? Pues que con esta subida tan fuerte que hemos tenido recientemente, la parte de renta variable de los fondos de pensiones pues les ha dado bastante vidilla y el caso es que se encuentran en promedio, esto es un promedio que calcula Milliman, y lo publicó Bloomberg, del ratio de los 100 mayores planes de pensiones. ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta que hay planes de pensiones que ya han llegado al 100%, hay muchos planes de pensiones que ya han llegado al 100%. Entonces, el ratio medio promedio de los 100 mayores fondos está al 98,8%, a punto de llegar.
Entonces, conforme hay planes de pensiones que llegan al 100%, y este fenómeno irá a más, según advierte pues quienes lo calculan, los de Milliman, pues todos esto, cada plan de pensiones que llega al 100%, automáticamente lo que está haciendo, a ver, el gestor que lleva un plan de pensiones es un profesional de primer nivel que sabe perfectamente que no está llevando papelitos de colores. Un plan de pensiones no se va a meter en GameStop a ver si suena la flauta, ni en bitcoins, ni en historias de estas. Estos están metidos en cosas sólidas, están intentando cubrir las pensiones, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando llega al 100%, inmediatamente bajan el nivel de riesgo de la cartera. Pero de una manera instantánea. Y más teniendo en cuenta que aquí tontos no somos nadie y somos todos perfectamente conscientes de que el exceso de valoración que tiene el mercado actual es apabullante. Entonces, claro, automáticamente lo que hacen es rebajar parte de renta variable y rotar hacia activos más seguros. Los activos más seguros pueden ser de lo más variopinto. Hay que tener en cuenta que el mundo de la renta fija es muy bonito y que hay muchas cosas por ahí. Yo ahora, por ejemplo, en busca de activos alternativos en la renta fija, porque está la cosa difícil, pues la última adquisición, tengo una parte siempre de renta fija, mis modelos ya saben que funcionan cuando trabajo a largo plazo, cada uno tiene su sistema, pero mi sistema de largo plazo es tocar las 4 grandes familias, renta fija, renta variable, materias primas, inmuebles, todo, e ir cambiando ponderaciones en función de cómo está la cosa. Para la parte de renta fija, como ya no es como antes, pues hay que buscarse más la vida. Mi última adquisición para la SICAF conservadora, pues para esa parte de renta fija ha sido un fondo de cédulas hipotecarias en bancos nórdicos con doble garantía del banco de la hipoteca, con una rentabilidad pues que está súper bien y bastante a salvo de los vaivenes que está teniendo la renta fija. Quiero decir que igual que yo he hecho eso, un fondo de pensiones puede hacer todo tipo de combinaciones. Hay 1000 variedades de renta fija en la que puedes acudir, ¿no? Entonces, bueno, pues entre ellas, pues los bonos del tesoro también. Así que el mercado está teniendo, espero haberlo explicado bien, porque esto es importantísimo, porque hay una fortuna, hay un pastón que estos señoritos van a rotar de la renta variable a la renta fija, ¿eh? Y esto va a ser un picar piedra, picar piedra, picar piedra, va a ser dinero que va a ir cayendo, cayendo. A lo mejor a la renta variable no le afecta tanto, porque la renta variable está compensando esto con que las recompras de acciones propias están volviendo a dispararse, están subiendo muchísimo, y el efecto de estas ventas de los planes de pensiones se puede diluir con eso, pero para los bonos sí que se está notando y mucho. Se está notando y mucho. Y este es un factor que tiene que ver esto con la inflación y con que si hay miedo a la inflación o no. Es justo lo contrario. Le está entrando dinero a los bonos porque los fondos de pensiones no se fían ni de la inflación, ni de todos los líos que hay ahora, ni de los excesos de valoraciones de bolsa. Y por eso se están yendo a la renta fija en sus múltiples variedades, insisto, y parte de las variedades pues son los bonos del tesoro. Hoy en día hay que espabilarse y ya no vale con tener toda la parte de renta fija en bonos del tesoro, como estoy haciendo yo ahora, pues hay que buscarse la vida por ahí con otros productos hipotecarios, hipotecarios, bueno, es que este era un producto hipotecario de renta fija, quería decir que sean atractivos. Bueno, pues esto está influyendo mucho, como decía McElligott. Nos volvemos al artículo. Y creo que tenemos ya explicado por qué han subido los bonos. Como ven, me ha llevado mucho la explicación, pero es que era importantísimo que ustedes fueran conscientes de que esto no es como nos lo están diciendo. Yo no habría que añadir otro factor, y es que miren este gráfico que publicaba ayer un experto en renta fija, que se me ha olvidado poner la fuente, quería que estaba puesta aquí al pie de la imagen, ya me disculpará el autor, y es que las emisiones del tesoro han estado por debajo, no es muy habitual, es bastante raro eso, pero circunstancialmente las emisiones han estado por debajo que las compras que ellos hacían por la QE. Las compras de la QE es la línea azul y las emisiones es la línea negra. Entonces normalmente tienen emisiones infinitamente mayores a las compras de la QE que ellos hacen, pero da la casualidad de que en los últimos días, pues por casualidad, esto se regularizará pronto,
las emisiones han sido menores a la cantidad que estaban comprando ellos mismos. Claro, evidentemente, este es el último factor que ha hecho subir a los bonos. ¿Y qué tiene que ver esto con la inflación? Como vemos, el mercado se ha montado una película, en la mayoría de medios lo están poniendo en titulares, el mercado no tiene miedo a la inflación porque los bonos están subiendo. Madre mía, es que hay que analizar las cosas bien y detenidamente, y como ven, es que no tiene nada que ver, es un cúmulo de circunstancias técnicas que está causando que los bonos suban. Y ahora viene la más interesante, ahora viene la más interesante. Vamos a verla ya. Este es el paper de Hartnett, que luego veremos un poco más despacio para ver el indicador Bullenberg y demás, pero quiero que vean esto. Este gráfico vale su peso en oro. Este hombre es muy bueno y tiene, yo creo que tiene una mente preclara del mundo de la economía. Tiene una capacidad para ver cuáles son los verdaderos ciclos económicos que yo es que alucino con él. Ha estudiado, este gráfico es el que quiero que vean, luego volveremos sobre el paper para ver más cosas. Ha estudiado en los últimos picos de inflación históricos desde el que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, qué pasó con las rentabilidades de los bonos del Tesoro al mes siguiente y a los 3 meses. Sorpresa, ¿verdad que nos da la sensación intuitivamente de que cuando los bonos del Tesoro bajan las rentabilidades es porque vienen tiempos difíciles? Y pues es que es eso. Lo que están descontando los bonos cuando se ve la inflación tan alta es que el crecimiento se va a ir al garete por culpa de la inflación. Y entonces reaccionan a la contra, a la baja. ¿Puede ser que esté pasando eso ahora? Pues claro que puede ser. Miren todo lo que pasó, las bajadas de rentabilidades en todos los picos que hubo de inflación. Es que como él marca en rojo, las rentabilidades de los bonos americanos a 10 años en los 3 meses siguientes a grandes picos de inflación, y ahora estamos en uno de ellos, con un subidón enorme, a los 3 meses la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años no ha subido. Como podríamos pensar intuitivamente, no, si sube mucho la inflación tendrán que subir las rentabilidades. ¡Pip! Error. Miren lo que pasa en la historia. Grandes bajadas de rentabilidades de los bonos. Claro, él está defendiendo un escenario de esta inflación. La inflación sube tanto, no es transitoria, como dice la Reserva Federal, sino que la inflación va a ser tan alta que se va a cargar al crecimiento. Y entonces vamos a tener débil crecimiento combinado con alta inflación. Bueno, puede tener razón o puede no tener razón, pero es lo que hay. Así que bueno, ahora volveremos sobre esto. Espero haber conseguido explicar lo de los bonos lo mejor que he sabido. Si terminamos con el artículo de McElligott, fíjense lo que está diciendo. Y estamos con la inflación disparada, ¿eh? Hartnett ya está hablando de que la inflación disparada va a llevar a la estanflación, bajo crecimiento, y McElligott dice que el trade de reflación ya está fuera de combate. Que lo ve fuera de combate. Está explicado aquí en el artículo, luego lo ven, y no aconseja ahora mismo seguir el trade de reflación. Yo no sé si con razón o sin ella, pero aquí como ven cada uno opina cosas diferentes y les puedo sacar 7 bancos de inversión más y los 7 están hablando de cosas diferentes a su vez. Está todo bastante complicado, es muy difícil, es un mercado que está despistando a todos. Inflación. Bueno, la realidad, clave número 2 de la semana, clarísimamente, el mercado sí está preocupado por la inflación, pero nos hemos encontrado con un dato de inflación, pues cojo, y que le ha restado miedo al ver ese dato. Vamos a ver una tabla. A ver, esta es la tabla oficial de la publicación del dato de inflación. Y claro, aquí en el mercado de hoy en día, como decía aquel, el más tonto hace submarinos de bolsillo. ¿Eh? Entonces, esto lo detectó el mercado a los 30 segundos de publicar el dato. Porque además es que ya pasó el mes anterior. Fíjense en las partidas, es esta columna de aquí. Esto va por meses, abril, mayo. Fíjense la partida esta de aquí, donde se ven las subpartidas. Bueno, pues comida, tal, no sé qué, bien, había subidas, bueno. Fue el oil más 2,1, uno de los responsables de la subida, pero en fin. Pero la clave está aquí. Miren esta partida. Vehículos nuevos, más 1,6.
Vehículos usados, más 7,3. Más 7,3. Cuando el mes anterior había sido más 10. Es decir, más 17,3 en 2 meses. Esto ha distorsionado por completo el dato. Además, aquí no sale, habría que entrar en el segundo nivel de desglose, pero por aquí abajo, si desglosamos, veríamos que los billetes de avión también se han disparado. Entre los billetes de avión y los coches usados está el 40 y tantos por ciento, casi la mitad, de la subida mensual de la inflación. Claro, evidentemente, esto es una distorsión totalmente puntual. ¿Cuál es el problema de los coches usados? El problema de los coches usados es que parten de una base muy baja, porque claro, todo el sector de vehículos se fue a la porra literalmente cuando llegó el COVID. Las compañías de alquiler quebraron en masa, no compraban coches, los particulares no se iban a poner a comprar coches cuando estaban inmovilizados. Yo recuerdo que cuando el confinamiento, yo no sé cuánto tiempo estuvo mi coche en el garaje, si es que tenía que, lo ponía en marcha y hacía marcha atrás y hacia adelante dentro del garaje, porque como no podíamos ni movernos, yo no sé cuánto tiempo estuvo así, estuvo así 2 o 3 meses. ¿Cómo se iba a comprar la gente coches? Entonces partimos de una base tan baja comparativa del año pasado que esto está disparado, pero esto es absurdo. Esto es absurdo, o sea, esto no, absurdo no es, vamos, pero es que está mal calculado esto habría que haberlo ajustado de alguna manera. Entonces, esta distorsión el mercado la captó instantáneamente y no hizo caso nadie del dato, porque dijo, ¿y cuál es el dato de verdad? Si yo no lo sé, porque además hay que considerar otra cosa aparte de esta distorsión que todo el mundo vio. En el artículo de McElligott también se habla de esto, ¿eh? También se habla de esto, de que esta distorsión no te lleva a ningún lado. Pero es que hay otro problema más. Bueno, antes mostrarle este gráfico de la subida de los coches usados. Bueno, el gráfico, o sea, la subida no termina ahí, porque es que es tan grande que se me ha salido del marco y digamos que aún le queda un trozo más hacia arriba, que ustedes no lo ven porque se ha cortado del marco, como de aquí a aquí. Para los que lo están viendo en formato, lo están escuchando en formato podcast, aquí se ve un gráfico donde se ve una subida absolutamente brutal desde hace unos pocos meses que rompe cualquier promedio histórico desde los años 90, que es el gráfico. La subida es absolutamente vertical, brutal, una cosa exageradísima, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. Bien, el segundo problema que les quería comentar es un problema que en la expansión de este fin de semana pasado, de este no, del anterior, publicaban un artículo de Financial Times, pues muy acertado a mi modo de ver. Yo me lo releí 2 veces porque me pareció muy correcto, en el cual Financial Times lo que decía era que el dato de inflación sirve para abanicarse con él. No, ya no solo por la distorsión de los vehículos usados y otra serie de partidas, sino que el problema que tiene es que en Estados Unidos se calcula el IPC sobre una cesta de productos con unas determinadas ponderaciones. Y que esa cesta de productos no se cambia nada más que cada 2 años. El último cambio lo hicieron en el 2019, es decir, pues miren por dónde estábamos cuando hicieron el último cambio. El mercado estaba por aquí, lo hicieron a finales del 2019, el mercado estaba tan tranquilo aquí. Y después de que hicieran el cambio de cesta, pasó el crash, el contra-crash, todos los líos. Entonces, claro, es absurdo que estemos intentando comparar los patrones de consumo que había antes de todo este desastre que ha pasado en nuestras vidas con el maldito virus con el patrón de consumo que hay ahora. Es absurdo. Es que esa cesta de productos sobre los que están haciendo el cálculo y con esas ponderaciones es totalmente incorrecta. Tendrían que haber hecho una excepción y haber cambiado la cesta antes de esperar a que pasen los 2 años. Entonces ahora ya es tarde, la van a cambiar a finales de este año. Entonces a partir de ahí el IPC se ajustará más a la realidad actual. Pero es que el cambio de patrón de consumo es tremendo, con productos que aquí se consumían masivamente, ahora no se consumen, y productos que aquí no se consumían, ahora sí que se consumen. Y por ejemplo, se ha visto un desplazamiento, esto Bank of America lo ha explicado muy bien, se ha visto un desplazamiento del consumo hacia más los servicios que antes, mucho más que antes.
Todo eso no está recogido en ese IPC, no está bien hecho los cálculos. Entonces, puede ser que el dato esté dando de más, de menos, vaya usted a saber. No se puede saber. Y todo esto el mercado es consciente y empieza a darle una importancia más relativa a este IPC y ya no se fía mucho de que sea correcto o no. Así que esta es la cuestión con la inflación. Y aclarado esto, también hay que decir que a mí me da la sensación de que las cosas no están tan claras tampoco. Aunque haya mucha distorsión y mucha historia, la teoría de la Reserva Federal de que la inflación va a ser transitoria es arriesgadísima. Durante la semana ha sido clave el informe de Hartnett, donde Hartnett ha dicho que no se cree nada y que, como ven aquí, de la inflación a la estanflación. Y él defiende que viene un periodo de estanflación con crecimiento bajo, creo que está puesto en un gráfico que pone aquí. Pues no, esta semana no ha puesto el gráfico, por hablar. Pero bueno, lo dice por ahí en los textos que comenta. Crecimiento bajo e inflación alta. Y Deutsche Bank publicó un informe durísimo, lo tienen puesto también por un artículo por ahí, creo que habrá que buscarlo por el buscador, que no, yo creo que ya no está en portada porque lo puse a primero de la semana. Y en ese informe, Deutsche Bank lo que dice es que, ojo, la Reserva Federal que está jugando con fuego. Está jugando con fuego. Porque lo que le dice es que la Reserva Federal ahora mismo, ni ella, ni nadie, ni yo, ni nadie, tenemos elementos de juicio como para poder juzgar si de verdad la inflación va a ser temporal o no. No lo sabemos a ciencia cierta. Y si la inflación no es temporal, Deutsche Bank advierte de que vamos hacia una catástrofe financiera, porque la Reserva Federal entraría a controlarla tan tarde que ya se le habría ido de las manos. Entonces, la comunidad de analistas, la comunidad de grandes economistas y la comunidad de bancos de inversión está totalmente dividida y no se pone de acuerdo. Nunca he visto una división tan importante en algo como esto. No se ponen de acuerdo en si vamos a una inflación temporal o si vamos a una inflación desastrosa que se va a llevar todo por delante. Como pasó en los años 70, donde la inflación se disparó y evidentemente se cargó el crecimiento. Se cargó el crecimiento. Claro, además ahora tenemos un problemilla. Miren dónde estaba el PER cuando llega el pico de la inflación en los años 70, estaba bajísimo. Esto supongo que será del SP500, porque no lo pone, pero es de suponer que será el SP500, digo yo. Sí, tiene que ser eso. Pero miren cómo está ahora. Bueno, ya sabemos cómo está el PER. Está por la estratosfera sideral. Nunca antes, en un pico de inflación, nunca antes había tenido un PER tan alto. O sea que se están jugando el hambre, se están mezclando aquí el hambre con las ganas de comer. Llega un pico inflacionista tremendo y nos pilla con las bolsas con un exceso de valoración enorme. Y al final, ¿saben cuál es el problema? Que la mayoría de los que estamos en mercado no hemos estado en mercado cuando ha habido picos inflacionistas enormes, estilo años 70. Yo he estado en todos estos picos menores, pero no en el gran pico, super pico este que tuvimos en los años 70. Empecé poco después, pero empecé en el 85, pero no, yo no lo he vivido. La mayoría de los que estamos aquí no hemos vivido lo que puede pasar en una situación así. Bien, ya que estamos, vamos a dar un repaso al paper de Hartnett. No tiene muchas novedades, él sigue insistiendo en que viene un periodo de estanflación, recomienda ajustarse por lo tanto, ahora lo veremos. Los flujos de fondos durante la semana, pues sigue entrando mucho dinero en bonos, como ya sabemos, más 12.500 millones, 3.500 millones de dólares de entradas en cash, 1.500 millones de dólares de entradas en bolsa, 700 millones de entrada en oro. El indicador Bullenberg pues ha bajado de 6,7 a 6,5, ya va bajando. Tenemos aquí abajo.
ya va cayendo, de 7,7 que llegó en los peores momentos, pues va cayendo, se va yendo a la zona verde lentamente. Ahora parece que está acelerando esa caída. Aquí tienen la composición por familias y aquí el histórico. Ya tras llegar a la zona extrema, pues ya va retrocediendo. Me imagino que ya va camino de la zona verde que irá poco a poco. Muy importante que tengamos en cuenta que esas entradas pequeñas que hemos visto en bolsa realmente hay que precisar dónde han estado. Miren aquí, en Estados Unidos ha habido salidas de dinero, de bolsa. Esto cuadra con todo lo que hemos explicado antes, de lo que hacen los fondos de pensiones y demás. 4.900 millones de salidas. Y donde sí que ha entrado dinero ha sido en Japón y en Europa, que está entrando mucho dinero. Y también ha salido algo de dinero en emergentes. O sea que en Estados Unidos ha habido salidas claras. Y respecto a Harnett, pues lo que hemos comentado antes, él hace una serie de reflexiones, pero muy en línea con lo que ha estado haciendo hasta ahora, no veo grandes diferencias. H2, segundo semestre, de la inflación a la estanflación, de la QE al QT. El QT es el tapering. Esto es la QE, las compras, y el QT, aquí es que esta gente todos son acrónimos y al final tienes aquí que pasarte el día buscando qué quiere decir, ¿no? El tapering. Bueno, pues las tres R's, subida de tipo, regulación y redistribución. Las tres P's para él que tocan techo, el posicionamiento, ya no se puede estar más posicionado en bolsa, la política económica, ya no se puede ser más laxo en política económica, sino que ahora se va para abajo, y los beneficios. Entonces, esto es igual a negativos o bajos los retornos en bolsa y en crédito en todo el segundo semestre. Él es pesimista para la bolsa y para el crédito. Y la barra, Barbell sería barra, ¿no? Literalmente en inglés, creo yo. La barra óptima, vamos, el fundamento en el que uno se tiene que centrar según él, aquí discrepa con McElligott, pues sería largo de inflación. ¿Qué es estar largo de inflación según él? Pues estar largo de oro, estar largo de bancos, estar largo de emergentes, estar largo de alta calidad. Por ejemplo, pues farmacéuticas, consumo, y vender pues los cíclicos. Ahí pone algunos ejemplos de cíclicos. O sea que esa es un poco pues la postura de Harnett. Harnett hablaba de los beneficios empresariales y yo quisiera añadir aquí una cuestión a estos, los beneficios empresariales, que me ha gustado mucho, que he visto durante la semana, y es que fíjense una cosa, ahora estamos diciendo, es que los beneficios empresariales están subiendo en un porcentaje altísimo, claro, porque estamos comparando con bases muy bajas, ¿no? Pero miren lo que pasa históricamente. Estos son los crecimientos de los beneficios del SP500 y a la derecha tenemos las ganancias anualizadas del SP500 desde 1927 hasta el 31 de mayo del 2021. Leo para los que están en podcast. Cuando el crecimiento de los beneficios empresariales es del menos 20% o menos, el SP500 pierde un 9,8% anualizado. Normal, ¿no? Estamos en recesión, estamos en problemas, las compañías pierden dinero. Pero el mercado se anticipa a todo y en cuanto se huele que va a salir de la recesión, cuando los beneficios empresariales se mueven entre el menos 20% y el más 5%, es decir, cuando crecen muy poco o no crecen, pero el mercado ya se huele que viene la recuperación, es cuando más sube la bolsa, un 12,7%. Ya cuando la recuperación está consolidada y los beneficios crecen entre un 5 y un 20, la bolsa solo sube un 6,4%. Y ya cuando está todo muy recalentado, como es el caso actual y con mucha diferencia, y los beneficios crecen por encima de un 20%, la bolsa en promedio solo sube un 2,4%. Entonces, por favor, que dejen de usar en los medios el argumento de que los beneficios están mejorando mucho y eso significa que va a haber más subidas, porque no es así.
La historia nos demuestra que eso no es así. Estamos en esta parte del ciclo y eso no conlleva grandes subidas bursátiles. Al revés, conlleva pequeñas, muy pequeñas subidas bursátiles. La tercera clave de la semana para mí ha sido el aspecto técnico, el lateral en el que se está metido en Wall Street y en el que se estaba hasta hace poco en Europa. Estos laterales, sobre todo los laterales de Estados Unidos, yo creo que han influido mucho durante la semana porque nos frenan. Cada vez que aparecen los techos, pues automáticamente nos frenamos y de ahí pues no pasamos. Y creo que es importante esto. Pero empezamos a presionar mucho a los techos de los laterales. Y con esa presión ante los techos de los laterales, tenemos que tener previsto qué pasaría si esos techos caen. No se sabe nunca. Estamos presionando los techos, puede ser que nos los traguemos una vez más, el SPX y demás, ahora lo veremos, pero puede ser que esta vez rompamos. Vamos a hacer algunas reflexiones al respecto que yo creo que son claves para la semana que viene. Y más teniendo en cuenta que la semana que viene es vencimiento de derivados. Y esto ya saben que suele conllevar manipulación alcista hasta el último momento. Así que cuidado. Empecemos por un índice interesantísimo que es el Stoxx 600, que al final es un poco el índice amplio europeo y es el que nos muestra cómo está Europa de verdad. Como podemos ver, se está rompiendo, este es un gráfico mensual, se está rompiendo un lateral de 20 años prácticamente. Esta resistencia que tenía en el entorno 400 aguantó una vez, dos, esto es un gráfico mensual, recuerden, 3, 4, 5, y a la sexta ha ido la vencida, pues puede ser, puede ser. Ojo, porque Europa, y este es su índice amplio, que es la representación promedio de toda Europa, está hiperalcista. El potencial de subida que tiene Europa, técnicamente hablando con este gráfico de largo plazo, es tremendo. Tremendo. Voy a comprimir más. Como ven, ya venía de antes. Casi 20 años esa resistencia ahí. Entonces, claro, el potencial que tiene esto le lleva, pues según Bank of America, que lo estudió ayer mismo, ya lo comentamos en la web, le lleva 600 el potencial de largo plazo que tiene. Claro, a corto plazo no se podría descartar que hiciera un pullback hacia la superresistencia, se fuera a la zona 400, 420, perfectamente lo puede hacer, y si entonces a continuación rompiera máximo, esto es la compra más grande que hemos visto en los últimos tiempos. Con razón o sin ella, con inflación o sin ella, o con lo que sea. Tengan en cuenta que Europa no tiene los problemas que tiene Estados Unidos. Europa no tiene el problema de la inflación. La inflación está muy contenida comparado con lo que forma está en Estados Unidos. Europa no tiene tanto componente tecnológico como tiene Estados Unidos, que es donde están dando caña. Europa se ha recuperado mucho menos, tiene más potencial de recuperación por descontar. Bueno, pues Europa lo tiene muy bien. Y atención a este gráfico. Atención a este gráfico porque es que nos está mostrando una ruptura de resistencias pues de largo plazo. Es que si no lo pones en gráfico mensual no lo ves. Si lo pones en gráfico diario te da la sensación de que lleva mucho subido, de que está muy quemado, y no es así. Cuando lo pones en gráfico mensual te das cuenta de que en realidad no es así. Así que cualquier repunte hacia la zona de 400, 420, donde además está la media de 200 de diario, podría ser una ocasión de compra seguramente, salvo que se volviera a meter por debajo. En cualquier caso, ahora mismo ese pullback no está garantizado, ahora mismo está, como han visto en el gráfico mensual, en tendencia alcista de largo plazo de un gran calibre. Pero ahora vamos a ver el SP500 y vamos a ver otro paper de Bank of America. Miren lo que decían ayer. A ver si lo encuentro, que el paper está hablando de la estacionalidad favorable que hay en junio y julio, que es larguísimo, es un paper
muy largo. Está hablando de la estacionalidad favorable que hay en junio y julio, que la hay, mírenla, está aquí. Esta es la estacionalidad mensual del SP500 calculada por Bank of America y como ven, junio tiende a ser positivo con un 0,77% de ganancias, 57% de meses de junio al alza, y julio sobre todo tiende a ser bastante alcista con una subida del 1,58% y 59% de meses de julio en positivo, que no está nada mal. No pone desde cuándo hacen el cálculo, no sé si lo pondrá por ahí, desde 1928. El cálculo está hecho desde 1928. Que no está mal el mes de julio, como podemos ver. Entonces, ellos se fijan mucho en este tipo de cosas de la estacionalidad. Aclaran que las primeras 10 sesiones de junio suelen ser el 59% de las veces alcistas, con una media de subida del 0,71, y sin embargo las últimas 10 sesiones de junio, ya estaríamos en ellas, en las últimas 10, solo suben el 47% y con una media de subida del menos 0,01. Es interesante esto. Es decir, que la estacionalidad de junio está muy repartida. Ya hemos estado en la parte favorable de la estacionalidad de junio y ahora el resto del mes de junio tiende a quedarse plano. En promedio, evidentemente, cada año puede ser diferente. Julio, que como vemos, es el mes más alcista de todos, desde 1928. Luego ya baja muchísimo en agosto y en septiembre es el peor mes del año. Entonces, en julio, las primeras 10 sesiones de julio tienden a ser alcistas el 68% del tiempo, con una subida promedio del 1,53%, y sin embargo, en las 10 últimas sesiones solo se obtiene un promedio del menos 0,02. Creo que es interesante esto. Esas estacionalidades favorables de junio y julio se concentran exclusivamente en los primeros 10 días. Es muy curioso. Bueno, entonces, lo que más me interesa es esto, este parrafito de aquí. Ellos hacen una serie de consideraciones, primero la estacionalidad, otro el indicador Williams tanto por ciento R, en los que ellos se fijan mucho, y en otra serie de indicadores. Y llegan a la conclusión de que si el SP500 fuera capaz, voy a agrandarlo un poco para que lo vean bien el párrafo, para los que estén en podcast lo estoy leyendo literalmente, no se preocupen, y no hay ningún gráfico, es texto solo. Si se consiguiera romper el rango que ahora mismo, el rango lateral, que ya sabemos que se ha establecido entre 4.061 y 4.238, se rompiera al alza, ellos consideran que este escenario debería sugerir un rally de verano, está basándose en la estacionalidad que hemos visto antes, por encima del 4.270, que hasta ahora era el tope que ellos daban. Es que han cambiado de opinión, por eso me parecía muy importante decírselo. Ya están por encima del tope de 4.270. Creen que si rompe el techo de este lateral en 4.238, aquí se ve clarísimo el lateral, ¿de acuerdo? Se ve muy clarito. Y el techo está en 4.200. Bueno, ellos hablan del spot, que está un poco más alto. Está aquí en esta zona, 4.230, 4.240. Ellos consideran que si rompe esto, se puede ir aquí, a 4.400 e incluso a 4.500. Y esto donde ponen el ojo ponen la bala. Yo no conozco ningún banco de inversión más preciso dando niveles que esta gente. Entonces, ojo con esto, Ojo con esto. Si esto rompe techos, puede dar un buen salto. Yo diría que a lo mejor no a 4.400, pero sí hasta tocar la parte alta del canal alcista, donde siempre se ha parado en las últimas subidas.
4.000, ahora mismo está en 4.360. 4.360. Ahí sí que ya sería el nuevo sitio interesante para tomar beneficios o cubrir, pero hay que subir niveles, porque puede romper ese techo y ya cuando estos empiezan a advertirlo, yo he aprendido a hacerles caso porque suelen ir casi siempre muy bien encaminados. Yo añadiría otro producto, que es el Nasdaq. Con razón o sin ella, con manía la tecnología o sin ella como tiene el mercado ahora, esto es una figura triangular, como la rompa la va a romper con una violencia tremenda, ya sea al alza o a la baja, con lo cual como rompa hacia arriba, esto se va como poco a 15.000. Ahí tenemos otra ocasión también y hay que tenerla en cuenta. Y a lo mejor se producen esos tirones, es la subida final, ya el mercado se mete en el berenjenal del tapering y todas estas cosas. Un sondeo de Reuters hablaba de que en agosto o septiembre ya avisaría la Reserva Federal de que vendría el tapering y hasta aquí hemos llegado. Pero no se puede descartar que aún quedara un tirón más antes de que se compliquen definitivamente las cosas en el segundo semestre, un tirón de cierta envergadura. Y por último, la última clave de la semana, y termino ya con este apartado, ya nos vamos a cosas varias, que bueno, hoy hay menos cosas varias porque las 4 claves necesitaban mucha explicación y me he extendido más de la cuenta, ¿no? La cuarta y última clave de la semana para mí ha sido la nueva explosión de los particulares, pues comprando valores memes y en esa guerra particular que tienen con los hedge funds que están posicionados cortos en esos valores memes. ¿Yo qué quieren que les diga? A mí me parece que esto es una insensatez y llamo a la prudencia, pues si hay escuchantes que estén entrando en ese tipo de valores, por favor, prudencia, porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Lo que no puede ser es que, como ya hemos dicho, pues en otros... Bueno, me he liado. En otros vídeos, que una AMC, que es una empresa que va mal, pero no que va mal porque ahora vaya mal, es que ya iba mal antes del COVID. Es que llega el COVID y ya no es que vaya mal, es que está al borde de irse al garete. Entonces, lo que no puede ser es que este valor, que puede valer, yo qué sé, menos de la tercera, la cuarta parte, la quinta parte, yo qué sé, de lo que vale, que estemos ahí metiéndonos porque no lo vale. Está inflado. Esto es una manipulación de mercado. Yo no se la sé cómo no... A ver, es muy romántico todo esto de las guerras con los hedge funds y tal, pero a ver, ponerse de acuerdo todo el mundo en meterse en el mismo sitio, pues un poquito de manipulación de mercado sí que es, ¿no? Y pero es que, mire, lo malo no es eso. Lo malo es que los hedge funds, que sí que tienen dinero para aguantar, están aguantando los cortos, algunos han tenido problemas, pero la mayoría no, están muy bien pertrechados, están haciendo combinaciones con opciones, están montando put spread bajistas, esto es una cosa que explicamos muy a fondo en el máster, por ejemplo, todo este tipo de estrategias, pues este put spread bajista pues les permite aguantar mucho más que si estuvieran con cortos puros y duros. Pero el problema no es ese, el problema es que miren esto, es que te quitan las ganas de meterse ahí. Miren lo que hacen los insiders de AMC, estos son los insiders de AMC, mientras la gente les va dando el dinero. 1.230 millones de dólares vendidos en 48 transacciones, 0 dólares comprados en 0 transacciones. ¿De verdad queremos seguir jugando a esto? ¿A darles el dinero a los insiders de las compañías, a los hedge funds y a todos estos? Claro, GameStop lleva ya 2 ampliaciones de capital salvajes, o sea, ya ni se molesta en montarlas, lo que hace es que vende directamente las acciones en mercado para que se las compren los Robinhood, porque saben perfectamente que está a 10, 15, 20 veces su valoración real. O más. Esto no puede ser. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, hay que tener un poco de sensatez. Yo, bueno, el que se mueva muy rápido y entra ahí siguiendo movimientos muy cortos y entra y sale a toda velocidad, pues tira que te va, pero en una de esas te puedes quedar pillado. Porque esto, todo este tipo de valores memes que se les está llevando a valoraciones absolutamente absurdas, mientras la contrapartida son los insiders que están soltando de todo, la propia compañía colocando papel como locos,
y los hedge funds machacándote y esperándote a que tú te canses para meterte el tema de los cortos, pues es un juego que va a terminar como terminan siempre estos juegos, con una pérdida total y con el valor retrocediendo, como ya pasó con AMC, por ejemplo, pues retrocediendo al punto de partida. Eso va a acabar así. Sí, ya sabemos que todos sabemos que somos muy rápidos y nos vamos a meter, pero vamos a ser capaces de salir a tiempo. Bueno, esa es la definición de un inversor de largo plazo. Alguien que se metió al corto plazo porque pensaba que iba a meterse ahí y al final se queda atrapado y se queda convertido en un inversor a largo plazo. Entonces, por favor, seamos prudentes. Desde luego que está claro que hay una sección del mercado que ya no tiene remedio, que considera que el mercado es buscar el valor que va a subir el 500 o el 600% en los próximos minutos. Bueno, pues yo les puedo decir que eso no es algo nuevo ni algo que hayan descubierto los Robin Hoods. Si leen mi libro o miran en la hemeroteca muchos artículos que he publicado sobre los valores lotería, se llaman así los valores lotería, es decir, buscar el valor que tú crees que puede subir un 1000%, que te puede arreglar la vida. He publicado muchos artículos al respecto en estos casi 30 años que llevo en la carretera y en todos ellos he mostrado muchos estudios muy concienzudos en los que se demuestra que jugar a la búsqueda del valor lotería es ruina segura. Tarde o temprano. Te puede sorprender la suerte durante una temporada, pero si persistes, si tienes la suerte de que te pase de buenas a primeras, lo que hay que hacer es coger el dinero y no volver más. Pero si persistes, pues te puede pasar eso. Que al final, pues te van a cazar. Siempre termina así la historia y los estudios lo demuestran. El que tenga la suerte de haber acertado de buenas a primeras y haberse llevado un pastón, pues que se lo lleve. Esto me recuerda a una anécdota que ya he contado alguna vez, que cuando yo entré la primera vez a un casino, no tenía ni idea de cómo funcionaba, me puse a jugar a la ruleta y no tenía ni idea de cómo iba aquello. Y recuerdo que cogí pues una ficha pequeña y la puse en un número. Digo, venga, a ver si hay suerte y me toca. Y va y me toca. Acerté, o sea, pura chorra, vamos, suerte tremenda. Y entonces el croupier me puso al lado de mi ficha pues la ganancia, que era pues 30 y tantas veces la apuesta. Y yo, como no sabía cómo iba aquello, yo pensaba que el croupier te lo acercaba el dinero y que yo no podía tocar aquello. Y realmente, pues no sé si esas costumbres habrán cambiado, pero ese croupier en ese momento esperaba que yo cogiera el dinero. Total, que yo veo, yo lo cojo o no lo cojo. Había muy poca gente en la mesa, ponen 2 o 3 apuestas más. Yo digo, bueno, lo voy a coger porque aquí están poniendo apuestas nuevas. Y entonces de repente el tío le da la bolita y dice, no va más. Digo, la madre que me parió, digo, oiga, digo, que se me ha quedado el dinero ahí. Y me dice el croupier, pues no va más, el dinero está ahí. Pero es que no se lo pierdan, volvió a salir el mismo número otra vez. Y me gané un pastón, lo cogí todo y yo nunca más he vuelto a jugar a la ruleta después de ese día. Nunca, en mi vida. Lo mío era el blackjack, como saben todos los que han leído mi libro. Nunca más volví a jugar a la ruleta. Hace muchos años que tampoco jugaba al blackjack y además contaba las cartas, con lo cual partía con una ventaja matemática, ¿no? Bueno, pues esto sería lo mismo que me pasó a mí, esa suerte con los valores lotería, pues si les toca la lotería no tienten la suerte. Y con esto terminamos las 4 claves de la semana. Ahora vamos a ver ya unos cuantos varios. Repasamos cómo ha terminado la semana. En el SP500 al final se sube un 0,42%, en el Nasdaq subimos un 1,85% y en el Dow Jones se termina perdiendo un 0,79%. Vamos a dar un vistacito a los mercados oscuros. No nos dicen gran cosa. Llegamos a tener a principios de semana, y esto fue muy importante, el mayor volumen comprador desde el mes de marzo. Eso es una realidad, pero conforme avanzaba la semana esto se ha ido diluyendo y nos hemos quedado en un volumen pues flat, ni fu ni fa, ni comprador ni vendedor, nada, no se sabe muy bien dónde estamos y no nos hace grandes indicaciones. El HEX está un poco alto, ya nos da más bien muestras de cierto peligrosillo para abajo que para arriba, así que todo como muy normalito.
Lo que sí que quiero que vean es cómo está el ratio put-call. El ratio put-call, como vemos, este es el ratio equity put-call media de 5 días, como saben, que es el que yo recomiendo utilizar. Bueno, pues una vez más, Iván 100.000 llegó a rozar el 0,6. No sé si lo rozó, lo superó ligeramente, no lo superó claramente, no dio señal de peligro y se ha vuelto a caer. Ya saben que la zona clave en este ratio equity put call media de 5 días es siempre 0,6, un poquito más, un poquito de filtro, 0,6. Bueno, pues ahora atención porque se ha ido a niveles muy bajos, muy bajos. El mercado vuelve a estar tremendamente confiado. Las otras ocasiones en las que ha llegado a niveles tan bajos, pues aún siguió subiendo un poco más y luego se cayó. Casi siempre hace lo mismo, aún sigue subiendo un poco más ahí y luego le suele caer, pero bueno, nos indica un exceso de confianza pues realmente tremendo. Voy a ponerlo en todo lo que me dé esto. No sé si nos lo va a coger. Creo que estoy en el máximo de años ya. No, está esperando. A ver un momento a ver si me lo carga. Por cierto, anda, que en esta página sale también publicidad del máster. Pues me estoy haciendo famoso. Salgo ya por todos los lados. Bueno, no carga más, pero está claro que estamos en un nivel de mucho exceso de confianza. Ya veremos la historia esta a medio plazo cómo acaba. Bueno, pues le ha costado una eternidad, pero al final sí ha cargado desde octubre del 2017. Como vemos, no es nada normal las alturas tan bajas que tiene ahora mismo el ratio put-call. Estamos en un mercado que vive en una anomalía total. Esto no es nada normal ni nada corriente. Demos un vistazo del posicionamiento de los hedge funds en el SP500. Como vemos, siguen cortos en el SP500, pero con una posición pequeña, ya desde hace tiempo, no nada que ver con estas grandes posiciones cortas que llegaron a tener en su momento, son muy testimoniales, y la posición corta a cierre de, esto se publicó ayer viernes por la noche, pues ha descendido a mínimos de 12 semanas. Como vemos, pues está bastante bajo el nivel de cortos ahora mismo. También les quería comentar que este mes otra vez, el mes pasado lo hizo y se equivocó, cosa rara, porque esto es Bank of America y se suele equivocar poco cuando va contra consenso, pero ayer lo volvió a hacer otra vez y ha vuelto a dar una previsión para el dato de ventas al por menor del martes por debajo de consenso. Lo tienen ahí. El mes pasado también lo hizo y no acertó, pero es muy raro que fallen cuando van contra consenso. Entonces, mientras que el consenso de Bloomberg entre analistas da para el dato del martes un menos 0,5%, ellos tienen previsto un menos 1,4% y sobre todo en el dato de sin coches, que es el que más miran los analistas, el consenso da 0,6 y ellos dan menos 0,6. Ojo con esto porque si esta vez aciertan y el martes el mercado se encontrara con este dato, ya saben que ahora el mercado ya le importa un bledo el estado de la economía. Lo que están es reaccionando muy al alza ante datos malos y muy a la baja ante datos, o muy a la baja o a la baja, ante datos muy buenos. Entonces, un dato tan malo como este que pillaría el mercado por sorpresa y teniendo en cuenta además que realmente el consumo es el 70% del Producto Interior Bruto, este dato en plena semana de vencimientos podría hacer subir a las bolsas y a los bonos, si aciertan. También hay que tener en cuenta que este no es el dato en el que se basa el Producto Interior Bruto. Aquí hay cosas que no están y que sí están en el Producto Interior Bruto, con lo cual, pero bueno, te da una idea. Entonces, el mercado, ante un dato de esta importancia tan malo, podría tener una reacción muy positiva. Atentos al martes, porque ya van 2 veces que insisten en lo mismo y se me hace raro que vayan a fallar las 2 veces. Puede que esta vez acierten y puede ser bastante alcista para las bolsas. En cuanto al aspecto técnico,
creo que es importante que veamos alguna cosa más, como por ejemplo el gráfico del oro. El oro sigue estando muy interesante y ha hecho un movimiento técnico realmente brillante. Tras pasar la media de 200 ha hecho un pullback hasta exactamente la media de 200, el viernes la tocó y desde ahí rebotó con mucha fuerza pero sin romper la zona de máximos. Entonces ahora está muy claro. Moverse por debajo de la media de 200 tras haber hecho un pullback y no conseguir romper máximos sería bastante peligroso y habría que empezar a echar retrocesos de Fibonacci para darnos una idea de por dónde pueden ir los tiros. Ahí los tiene. Podría caer hasta el 38 o quizá el 50. Pero si aguanta sin perder la media de 200 y sí que rompe este máximo, para mí el oro se va a 2000. Creo que sería una clarísima ocasión de compra. Yo ya estoy comprado desde bastante más abajo, pero si yo estuviera fuera, para mí posiblemente esto sería una clara señal de compra. Ya saben que Harnett recomienda el oro como uno de los activos a mantener para el próximo semestre, donde va a aparecer esta inflación. Al oro lo que le vendría muy bien es que en ese proceso el dólar se mantuviera débil. Ahí está la clave del cordero, como se suele decir, ¿no? ¿Y el dólar cómo anda? Pues el dólar, ahí tenemos al euro contra el dólar, pues debilitándose el euro, fortaleciéndose el dólar. Ayer tocó la media de 50, de momento ha aguantado ahí. Siguiente soporte la media de 100, 1,20, y luego pues tenemos el gran nivel de soporte del 1,2055 a la altura de la media de 200. MAC está, por cierto, ya marcando señal de venta. Y el que sí que está muy interesante desde el punto de vista técnico, pues es el Bitcoin. Como ya advertimos la semana pasada, esta semana va a cerrar en la misma circunstancia. Por cierto que hoy está bajando, este está en tiempo real. Este ya saben que abre sábados y domingos, abre a todas horas. Menos 5,16% en este momento. Bueno, pues la semana pasada ha pasado sin que se defina el gran dilema. Ha perdido la media de 200, pero en el primer impulso marcó un mínimo, que es donde todo el mundo tiene puestos los stops. Y además ahí es donde está el gran soporte mayor de mercado. Si consigue pasar por encima de la media de 200, el peligro le ha pasado. Como este es un activo especulativo que no tiene nada, ningún activo real detrás, ni nada, esto es especulación pura, con lo cual aquí el análisis técnico es lo único que tiene. Si rompe esta media de 200, puede hacer cualquier cosa hacia arriba, pero mucho cuidado, porque si pierde este nivel de los 30.000, se va a 20.000, con una caída del 35%. Durante la semana ha tenido muchos datos fundamentales que le afectaban, por ejemplo, que El Salvador, en una medida un tanto pintoresca, ha declarado el Bitcoin como moneda oficial. Y por otro lado, sobre todo, lo que ha hecho pensar bastante a los operadores es que en Basilea se ha empezado a decidir que se va a considerar que un banco que tenga bitcoins le van a dar el mismo tratamiento en cuanto a exigencias de capital que si fuera un activo moroso, es decir, el máximo tratamiento. En suma, que por cada euro o cada dólar que un banco tenga en bitcoin, lo que se quiere regular es que tenga que tener un capital en reserva de $1 o €1, 100%, como si fuera un crédito moroso o fuera un activo de morosos, ¿no? Pues igual. Esto fue inicialmente recibido por el Bitcoin con subida, yo no lo termino de entender, porque pocos bancos van a tener Bitcoins teniendo en cuenta esos requisitos tan duros que parece que se van a imponer. Pero bueno, este activo se mueve como se mueve y nunca se sabe con él. Pero desde el punto de vista técnico, muy interesante, y atención a lo que pueda pasar ahí si pierde este nivel o si rompe este nivel al alza. Y para terminar, pues le damos un repasito al IBEX para que no se diga. Yo la verdad es que lo sigo muy poco, no, cero en bolsa española y menos que no es que no tengo ninguna intención.
yo creo que se equivocaron con el impuesto de transacciones financieras ese que pusieron y ahora mismo pues, no tengo yo nada claro. Bueno, pues el IBEX se ha trancado en un lateral. Si rompe el 9.300 tiene mucho recorrido al alza, muy amplio, y perder el suelo del lateral en 9.000 sería inquietante y le podría traer problemas. Al final el IBEX depende muchísimo del sectorial bancario y el problema es que el sectorial bancario, que este sería el gráfico del sectorial bancario europeo, también se ha trancado en los últimos días tras haber tenido muy buenas subidas. ¿Por qué se está trancando? Pues se está trancando porque la rentabilidad de los bonos está que no para de bajar y eso les perjudica mucho. Así que se han frenado. ¿A quién beneficia mucho esta bajada de rentabilidades? A las utilities, ya saben, el spread que hay que hacer según lo que uno se crea. Pues las utilities están subiendo 0,94% porque les está favoreciendo las rentabilidades. No obstante, yo diría que esto está muy descompensado, porque a pesar de la subida, de la bajada de rentabilidades, el sector de utilities se ha limitado a quedarse plano, como los bancos, pero no ha mejorado. Están los dos un poco a la expectativa porque no se lo terminan de creer. Si usted cree que los tipos de los bonos van a seguir bajando, lo que tiene que hacer es ponerse largo de utilities y corto de bancos, y si lo que cree es que las rentabilidades van a volver a subir, pues largo de bancos y corto de utilities, que son los dos sectores que se mueven pues como un espejo el uno del otro en función de cómo va saliendo todo. También uno de los destacados de la semana pues ha sido el petróleo. Ya con esto vamos a terminar, que he dicho que terminaba con el IBEX, pero se me había olvidado el petróleo. Bueno, pues está súper alcista, en gráfico diario no tiene nada, hasta cerca de los 75, y por debajo pues tiene un soporte claro en la zona de 66. Durante la semana Goldman ha vuelto a manifestarse muy alcista sobre el petróleo. Ahí está, este sería el gráfico mensual para que lo podamos ver con un poco más de perspectiva. Tiene una resistencia muy fuerte en la zona 74-75. Y nada más, 1 hora 22 minutos, estamos dentro de tiempo. Lo que quiero siempre es no llegar a la hora y media. He intentado que fuera lo más podcast posible, espero que lo esté haciendo bien. Y nada más, pues darles las gracias a todos por estar una semana más con nosotros. Espero que, como siempre, pues no me hagan ningún caso, que tengan en cuenta que yo soy uno más, como ustedes, un inversor más que está intentando salir adelante en los mercados, y eso sí, pues aprovechen las cosas que les pueda haber dado, que les sean de utilidad, pero aquí lo único que vale es su propio análisis. Aquí no hay gurús, ni historia, ni cuentos chinos, aquí no hay nada de eso, todos estamos intentando sobrevivir cada día. Su análisis es el único que vale. Muchísimas gracias por su atención, espero que de salud pues estén todos bien y sus familias también. Y nos vemos pues a nivel de vídeos en el vídeo de apertura del lunes para empezar otra semana juntos en los mercados. Muchísimas gracias por estar ahí, saludos especiales que siempre me dicen que salude y siempre se me olvida. Hoy vamos a dar un saludo especial, por supuesto que a nuestros lectores españoles, que son la mayoría, pero también a esa amplia comunidad, cada vez más amplia, que tenemos de amables escuchantes y lectores en Latinoamérica, especialmente donde más tenemos en Colombia, muchos saludos, en Perú, en Chile y en Argentina. Muchos saludos para todos ellos y a seguir en la brecha, que son tiempos difíciles para todos. El mercado está muy difícil y entre todos hay que sacar esto adelante. Hasta la semana que viene.